escueta, muy simplificada para tratar de hacernos entender. Tenemos entonces un personaje, y ese personaje entonces lo vamos a llamar aquí de inserto. Vamos a ver cuál es su relación con su nutrición. Vamos a ver cuál es. Les voy a dar algunas informaciones básicas. En muchos casos, más del 90% del cuerpo de un insecto es proteína. Y si él forma proteína, él es capaz de hacer. Por lo tanto, miren lo que yo les digo a ustedes. Los insectos son excelentes seres proteosintéticos. Ellos son capaces de unir los aminoácidos libres y formar, ¿qué forman? Proteína. O sea, aquí estoy comenzando al revés, pero a ver si me he hecho entender. Entonces los insectos son capaces de formar. ¿Por qué son capaces? Porque son capaces de unir estos aminoácidos libres. ¿Está claro ahí? Sí. Muy bien. Si los insectos son capaces de unir los aminoácidos para obtener proteína, la pregunta sería la siguiente: ¿los insectos son capaces de partirlos? Para formarla tienen que estar separados. Yo les confirmo, los insectos son capaces de unirlas y formar su proteína. Son capaces de hacer su proteosíntesis, forman su proteína. Ahora demos el paso anterior. Los insectos son capaces de comer esto y romperlo para tenerlos separados. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacen los insectos? ¿De qué se nutren los insectos? Los insectos son pésimos seres proteolíticos. Los insectos, su predominancia es nutrirse de aminoácidos libres y de azúcares. Hemos ganado entonces una información básica para el control de insectos con las plantas. Lo que hace con que los insectos y sus relaciones sean intensas con las plantas es la presencia de aminoácidos libres y de azúcares. Eso es lo que hace con que los insectos tengan una relación directamente con las plantas. Los hongos tengan una relación directamente con los hongos. Son relaciones de dependencia nutricional. Los insectos y los hongos buscan abastecerse de sus principios básicos nutricionales, como son aminoácidos y azúcares. Entonces, cuando una planta es intensamente atacada por una población de insectos, es porque allí está una fuente nutricional de aminoácidos y azúcares. Miren entonces que esto es muy sencillo entenderlo. Y si me explican que esto es muy sencillo entenderlo y todo, entonces yo comienzo a entender que cuando en una planta predomina el estado de lisis, o sea, cuando en una planta predominan los azúcares y los aminoácidos, entonces ella va a ser atacada. Las relaciones que hay entre insectos y plantas es de presencia totalmente de disponibilidad de alimentos para ellos. Esa es la relación la cual un insecto busca una planta. Es porque la planta le ofrece a él lo que él necesita para sobrevivir, reproducirse. Entonces, una planta que es constantemente atacada es porque predomina el estado de lisis. ¿Por qué? Porque en el estado de lisis está
separados los elementos. Entonces mire que ya tenemos una gran información y batalla contra los insectos. Una planta que está en desequilibrio es una planta que está en estado de lisis porque tiene aminoácidos libres y azúcares. Mayor o menor ataque de insectos o de enfermedades a una planta depende de su estado, mayor o menor grado de concentraciones de aminoácidos y azúcares. Mire qué interesante, sencillo eso. Entonces nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que hace con que en una planta abunden aminoácidos y azúcares? Claro, hay que continuar con el raciocinio. ¿Por qué en una planta predominan azúcares y aminoácidos libres? Tenemos que preguntarnos eso. No hay enzimas. Entonces, en una planta en armonía y en equilibrio que se logra con la agricultura orgánica, yo voy a tener plantas en constante síntesis proteica para que no sobren piezas sueltas. Cuando está en estado de lisis, predominan piezas sueltas. ¿Y quién viene? Los insectos. Los insectos, ¿por qué no pueden atacar las plantas que tienen piezas completas? ¿Por qué? Porque no son capaces de partir. No, les queda grande, no la digieren. Entonces, en la agricultura orgánica estimulamos el estado de síntesis proteica. Lo logramos con el potasio, lo logramos con el silicio, lo logramos con los minerales, la harina de rocas. Lo logramos con un estado de perfección de la materia orgánica, rica en elementos altamente diversos y constantes, entre ellos la materia orgánica, el potasio, el silicio, con la estimulación del sistema de defensas orgánicas que ella tiene, inherente a las condiciones genéticas. Y por lo tanto, dialoguen y pregunten a sus profesores cuál es la importancia de las fitoanticipinas en la protección de las plantas. Señores estudiantes, a sus profesores de fitopatología y de entomología, o estos profesores verdugos que los mandan a aplicar veneno, pregúntenle al profesor qué son fitoanticipinas. Fitoanticipinas. Copien bien. Fito. ¿Y cuál es la relación de las fitoanticipinas? Con los elicitores. ¿Y por qué la industria de la química tiene un producto mal llamado de fungicida con ese nombre? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué la industria tiene unos productos de falsos fungicidas llamados fosfonatos, cuando en realidad no son fungicidas, pero sí son fosfonatos? Anoche uno de los estudiantes dormía con la responsabilidad de ir a aplicar uno de esos productos de la industria autorizado por el verdugo del profesor, que ni siquiera sabe qué significa ese producto en química. Eso es lo más grave. El que manda a obedecer y el que obedece, ambos se matan. El uno físicamente se salva, el otro físicamente muere. No se vale. Me duelen ustedes, jóvenes, me duelen. Para que haya dolor humano no necesariamente se necesita ser salvadoreño, se necesita ser humano. A mí me duele la gente, y más los jóvenes. Me duele. Yo estando más joven como ustedes aquí adentro, yo haría otras cosas. Haría otras cosas. ¿No? Yo haría otras cosas. Después les digo qué haría. Eso produce revuelta, ¿verdad? Voy a escribir una página sobre ese mundo gris llamado la ENA. Un día gris y un mundo gris llamado la ENA. Esos mitos, ¿no?, que se crean
Escuela Nacional de Agricultura, mitos, ¿no? Falsos mitos, Roberto Quiñones. cosas falsas, ¿no? Cuando aquí es otra cosa. Y saber que esto ha sido referencia, y un mito no es referencia, Y llega uno aquí y el rey está desnudo. Léase en ese librito, el rey está desnudo. Vale la pena que se lo dediquen al director. Entréguenle esa lectura al director. Regalen ese librito a él. Y ese librito se llama El rey está desnudo. Lean esa literatura. Cuando él cumpla años o finalice ahora el 24 de aguinaldo, regalen el librito El rey está desnudo. Esas son literaturas para regalar y reflexionar. Cuando la EPA le dé el cheque. La APA. No recuerdo ahora, pero con certeza es muy bello. Eso lo leí cuando yo era niño. Lo recibí en las manos del abuelo. El abuelo me daba tantas cosas. Con sus 114 años que se me fue, cada arruga de mi abuelo era una página de la vida. Cada expresión era una reflexión. Cada sueño en sus brazos con él eran años de vida que me transmitía. Mi abuelo tuvo muchas historias para contarme noche tras noche. Me recuerdo tanto que mi abuelo me decía, ándate a dormir que mañana hay más. Ustedes cuando sean padres de familia, ¿qué podrán contar de historia a sus hijos? Si no han hecho historia, la historia de ustedes fue negada. ¿Qué podrán contar? Un profesor de un instituto de estos, ¿qué podrá contarle a su familia, a sus hijos? ¿Qué podrá contar? ¿Qué podrán contar en una mesa para sus hijos? ¿Qué valores podrán formar en la hora del desayuno, la cena o la comida con sus hijos? Allí no hay valores, allí hay precios. Allí hay fiesta, parranda. Allí no hay día, hay el disfrute del mercado. No hay valores en las mesas con estas condiciones, no se construyen valores. Estos insectos entonces van a buscar las plantas que tienen estos elementos libres. Entonces los insectos se alimentan de eso. Vamos a ver cómo funciona esto dentro de una planta ahora. Vamos con esta metamorfosis de este proceso bioquímico.